Menorca. Luis Soler. Ayer empezó la Escuela de Salud Pública una edición singular, adaptada, podríamos decir, a estos tiempos. Sabemos que el COVID no nos facilita el que podamos encontrarnos o reunirnos en Menorca para la celebración de una edición normal de la escuela, pero eso no quita que la edición virtual, la 31 edición de la escuela en su formato virtual que se está llevando a cabo hoy, esté dando muy buen resultado y levantando mucha expectación. El monotema es el COVID, pero dentro de él muchas diferentes formas de ver o interpretarlo. Una de las oportunidades el próximo día 23 que se nos va a ofrecer es la de poder participar de esta mesa redonda o escuchar las ideas y opiniones que surgen de ella con Beatriz González, por ejemplo, Clara Prats, también Jeffrey Harris, y moderando el ingeniero industrial y profesor titular de métodos cuantitativos de economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestro invitado hoy, Jaime Pinilla. Buenos días. Hola, buenos días. Datos y modelización de la COVID-19, usos y retos. Yo creo que pocas ocasiones antes habíamos estado muy pendientes, como ha sido el caso, desde el primer momento de cómo avanzaba la pandemia, algo que visualmente hemos podido muchas veces seguir en diferentes portales o a través de diferentes servicios de información oficiales que nos hacían llegar estos datos y nos ayudaban a ver o entender cómo avanzaba o cómo cambiaban el tema de la COVID. Algo que nunca antes se dio, porque hemos dicho que las grandes enfermedades o pandemias no son nuevas en la historia, pero ninguna ha sido como esta, teniendo en cuenta esto. Cierto, cuando en marzo la OMS nos notifica que el COVID ya es considerado como una pandemia, empezamos a familiarizarnos con términos como crecimiento exponencial, aplanamiento de curvas, número básico de reproducción, en otras palabras, lo contagioso que es el virus, y empiezan a surgir modelos matemáticos que reproducen los medios de comunicación. Pero lo que no llegamos a entender es que para entender la incidencia del COVID, estos modelos hacen una serie de consideraciones previas. Y cuando empieza esta pandemia, lo que conocíamos del virus era tan poco que esas consideraciones iban cambiando. La gente desespera en los primeros resultados porque considera que estos modelos son poco, efectivos o que son poco rigurosos. Cuando lo único que está ocurriendo es que los modelos pues siempre lo que tratan es de acercarnos a la realidad, pero nunca pueden representar la realidad. Pues esa es la idea de la mesa, traer a 3 expertos nacionales, dos nacionales y uno internacional, para que puedan ayudarnos a entender pues qué es qué hay detrás de esos modelos, qué podemos esperar de ellos y qué datos alimentan, etcétera. Quizás una de las primeras cuestiones que se plantearon a partir del momento en el que iban llegando datos y que los seguíamos era poder saber o entender si eran los mismos, porque estamos hablando de algo de ámbito global, lo que significa que a lo largo del globo cada diferente país o cada diferente administración ha ido dejando unos datos diferentes. El concepto propiamente de qué se consideraba un caso de contagio o no, si un fallecimiento se podía considerar que subía o no subía a la lista de fallecidos. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que a veces es complicado cuando se tratan los datos así, ¿no? A nivel global. Evidentemente, con lo que alimentamos los datos, la gasolina de los modelos, con lo que alimentamos los modelos, la gasolina de los modelos son los datos. Si estos tienen poca fiabilidad, por muy bien diseñado que esté el modelo, los resultados son poco rigurosos. No obstante, no creo que esta fue el desengaño que tuvo la población con ellos. Pues, por ejemplo, si me permite, le pongo un ejemplo. En el Reino Unido iba en una línea en donde inicialmente buscaba esa inmunidad colectiva, ¿vale? Sin embargo, las cosas cambian rápidamente cuando el Imperial College de Londres publica un primer documento en donde hace una pequeña proyección de que se esperaban, si las cosas continuaban igual, 500.000 de británicos morirían por COVID. El ministro británico Boris Johnson cambia de estrategia, no sé si también animado porque es infectado por el propio COVID, ¿vale? Y decreta el cierre de la vía pública y anima a la gente a quedarse en casa. Ese estudio se presenta frente al Parlamento británico
y cuando se entra en digamos, en los detalles del mismo, se encuentran que el rango de predicción está entre decenas o miles de muertos hasta 500.000 muertos, y empiezan los titulares en la prensa, pues el Times, un giro notable, el trabajo de investigación, recuerdo también Daily Mail, pues hemos pasado del acabose del mundo a la tranquilidad, etcétera, etcétera. Lo que no tenemos claro, o lo que la gente olvida, es que una parte intrínseca de los resultados es cómo somos sensibles o cómo es sensible el modelo a los cambios iniciales. Y claro, esos cambios iniciales son cómo reacciona la población frente o cómo reaccionan las políticas y cómo se cumplen esas políticas. En resumen, la robustez de un modelo depende de los seguimientos que hacemos a los cambios que hay en el seguimiento de la pandemia. No sé si me he explicado bien. Ciertamente son cuestiones en todo caso que han supuesto una experiencia. Bueno, una experiencia, lo que fue desde el inicio, estamos hablando de la primavera, luego ahora ya estamos en una segunda ola por lo que hace referencia a España, pero los datos no han dejado de trabajar, de llegar, de seguirse. Digamos que se ha ido regularizando al tiempo de que podamos hablar hoy de datos de mayor fiabilidad o que nos ayuden a entender mejor cómo es el avance o no avance de la pandemia. Sí, los datos se están estandarizando, lo que provoca modelos más certeros, pero esa incertidumbre que he comentado anteriormente nunca se reducirá en el tiempo, pero nunca nos abandonará. ¿De acuerdo? Fíjense, tenemos mucha experiencia con los modelos meteorológicos, pero también sabemos cómo ese huracán que está entrando a la península de Florida, de repente, en cuestión de minutos, se desvía hacia otro lugar. Bueno, pues se podría ser un símil muy parecido a lo que aparece con este tipo de modelización. Es una muy buena manera de entenderlo, ciertamente, sí, de visualizarlo, sí. No obstante, nuestros invitados, pertenecientes a distintas disciplinas, creo que serán capaces de responder a todas nuestras preguntas. Sabemos que este evento es gratuito y libre a través de YouTube, su seguimiento, y estoy seguro que responderán mucho mejor de lo que estoy haciéndolo yo a las preguntas que tengan los interesados al respecto. Bueno, los datos son de gran interés, también los ponentes, como antes hemos citado. Es una ocasión y una oportunidad para seguirlo, y así lo haremos con mucho interés. Para lo que hace referencia precisamente a los datos, hay un momento, una cuestión que se plantea que tal vez van a poder poner sobre la mesa, y aunque yo lo voy a preguntar, yo entiendo que quizás sea difícil que me lo conteste, pero bueno, yo lo intento, ¿no? Y es, ¿qué hemos aprendido en estos meses de modelación en cuanto a avances y las frustraciones que ha provocado? Pues yo creo que hemos aprendido mucho. Primero, a saber comunicar estos modelos. En este caso, yo me arriesgo a decir que Clara Prats es un referente nacional y por lo menos internacional también. Vale, comunicarlo es muy importante porque esa comunicación tiene que ser rigurosa, pero no tiene que ser osada, ¿entiendes? Por otro lado, también hemos aprendido a discutir distintas aristas de los modelos. No solamente qué datos alimentamos, sino cómo cambian las personas y cómo asumen las personas las nuevas políticas o las nuevas situaciones. Yo creo que todo eso es lo que ha mejorado que nuestros modelos funcionen. Los modelos en realidad han cambiado bien poco, porque la matemática detrás de un modelo de predicción es una matemática bien sencilla. Lo que ha cambiado bastante es lo que conocemos del virus. Lo que conocemos del virus y lo que conocemos es cómo responden las personas frente a él o cómo está respondiendo la sociedad frente al mismo. Los datos, además, es algo que manejamos de manera muy diferente gracias a que la gestión del Big Data ha evolucionado. No deja de hacerlo. Hay muchos procesos, además, automatizados, hay mucha inteligencia artificial detrás. Podríamos llegar a pensar que en el avance de la tecnología llegamos a poder casi ver al virus o ver a una pandemia o ver una enfermedad antes de que llegue hasta nosotros. No soy capaz de atreverme a hacer esa premonición, pero lo que sí está claro es que la situación que tenemos en el mundo en la actualidad es muy diferente, por ejemplo, frente a otras, por ejemplo, patologías importantes para la salud. Si hacemos una referencia con el VIH, en el VIH tardamos como 2 años, desde el año 80, en que empiezan a ver los primeros casos, para saber quién estaba detrás de esa mortalidad y cómo actuaba esa enfermedad. Aquí las respuestas respecto al COVID, sobre cómo surge, de dónde viene, son resueltas en cuestión de yo diría, semanas, incluso un mes.
Por tanto, hay un avance claro en lo que es el acceso a la información, el traslado de esa información desde un sitio a otro y el procesamiento de esa información. Eso es evidente. Hoy hemos querido mirar de profundizar un poquito más en torno a lo que es los datos, las cifras, los números, el avance, la manera en que visualmente entendemos mejor el cómo es el COVID, de dónde está, de cómo contagia. Todo eso dentro de una sociedad de la información que lo comenta, que lo trata, que lo maneja, y también de los retos que supone el hacer de aquí hacia el futuro. Datos y modelización de la COVID-19, usos y retos, lo hemos comentado hoy con el ingeniero industrial y profesor titular de Métodos Cuantitativos de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jaime Pinilla Domínguez. Gracias por haber estado con nosotros en Hoy por Hoy Menorca, y recordamos a nuestros oyentes, la fecha es el próximo 23, miércoles, a partir de las 7 de la tarde, y lo pueden seguir también a través de las emisiones en directo, lo pueden linkar desde la propia página web de la Escuela de Salud Pública. Gracias por haber estado con nosotros y buenos días. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer promoción del evento, y bueno, les esperamos el miércoles. Gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias.